Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más al canal El Depósito de la Fe. Mi nombre es Leonardo Abdala y en esta ocasión quisiera poder compartir con ustedes la segunda parte de esta entrega sobre la Didaché referida al Anticristo. Hemos hablado en un video anterior, que les dejaré aquí la etiqueta para que puedan ir a verlo luego al finalizar este video, donde hemos hecho la primera introducción a lo que es la vida y la persona y la manifestación del anticristo, y hoy queremos concentrarnos un poquito más en lo que es la gran tribulación, la gran apostasía y la persecución que habrá de venir sobre la iglesia. Entonces, sin más, les dejo en la introducción y que el Señor nos ayude para poder comprender estos misterios revelados por la santa palabra de Dios. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, muchos de ustedes tal vez habrán notado que hemos hecho un énfasis importante en el tema del anticristo, a pesar de que son pocos los versículos de la Didaché que están dedicados a ellos, pero bueno, viendo la situación en la que estamos inmersos actualmente como católicos, dada la censura digital que hay en todos los medios y cómo se va acelerando todo, creo oportuno tocar este tema de la Didaché y el anticristo, porque creo que son tiempos de necesidad respecto de conocimiento de estos temas. Así que bueno, vamos y les voy a pedir que me acompañen hasta la Didaché. Vamos a leer el capítulo 16 desde el versículo 5. Dice así la Didaché: Entonces la creación de los hombres vendrá al abrasamiento de la prueba, y muchos se escandalizarán y perecerán. Mas los que permanecieran en su fe se salvarán por el mismo que fue maldecido. Bueno, no deben olvidar, hermanos, que yo provengo del dispensacionalismo, de los hermanos separados, de los evangélicos bautistas, y en mi creencia acerca de los eventos futuros incluíamos que previo a la manifestación del anticristo se iba a manifestar Cristo de manera privada a la iglesia para resucitarla, glorificarla y transportarla al cielo, de manera tal que la iglesia no iba ni ver al anticristo ni padecer las persecuciones. Pero justamente al descubrir ese error, estudiando a los reformadores históricos y luego confirmando que esa doctrina era equivocada, al estudiar a los padres de la iglesia, me doy cuenta de que debía profundizar más en los padres de la iglesia, y eso me condujo inexorablemente a las doctrinas de la iglesia católica, y por eso es que finalmente me hice católico. Pero todo este camino hacia la iglesia católica comenzó al descubrir el error del falso rapto secreto o invisible de la iglesia. Como decíamos, entonces los evangélicos enseñan que Cristo va a venir de forma invisible a raptar a la iglesia, de manera que quedará libre el camino para que el anticristo se manifieste. Entonces el anticristo va a perseguir al Israel según la carne y no a la iglesia. Finalmente todos coincidimos en que habrá una segunda venida de Cristo visible. Pero esta venida previa, preliminar, que creen los evangélicos, tiene tremendas consecuencias en lo que será los eventos futuros y el destino de muchas almas. Y eso lo vamos a ver un poquito en este video. Así que les pido que por favor con mucha atención sigan lo que vamos a decir en este video. Primera cosa que notamos en lo que dice la Didaché es que no aparece ninguna mención a un rapto secreto. No hubo ninguna mención en el video anterior y no hay ninguna mención en este pasaje del versículo 5. Dice: entonces la creación de los hombres vendrá al abrazamiento de la prueba, que esto es la gran tribulación, sin ninguna aparición prematura de Jesucristo para librar a su iglesia, sino que toda la creación. Y muchos, refiriéndose a la iglesia, se escandalizarán, y otros tantos perecerán. Pero lo que está diciendo aquí la Didaché 16.5 es un resumen básicamente de Mateo capítulo 24. Es muy importante que los católicos sepamos esto, porque los hermanos separados, especialmente los evangélicos, bautistas, pentecostales, cuando vienen a predicarte acerca del retorno de Cristo, si estás preparado para la venida de Cristo, Cristo viene, la venida de Cristo es inminente y te vas a quedar atrás, eso es mentira. Ellos no creen que Mateo capítulo 24 se aplique a la iglesia, sino que ellos creen que se aplicó para los judíos terrenales allí en la destrucción de Jerusalén, y se aplicará a los judíos terrenales nuevamente
cuando el anticristo los comience a perseguir a ellos. Pero vamos a ver que es exactamente lo contrario de lo que creen los hermanos separados. No solo porque no habrá ningún rapto secreto, sino porque además los judíos no van a ser perseguidos en gran mayoría por el anticristo, sino que en su gran mayoría lo van a aceptar, y serán unos pocos judíos los que, haciéndose católicos, van a lograr salvar su vida. Habrá una gran tribulación. Dice, la creación de los hombres vendrá al abrazamiento de la prueba. ¿Y de qué prueba? Bueno, está usando el mismo lenguaje que utiliza el apóstol Pedro, por ejemplo, en 1 Pedro 1:7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. También usa un lenguaje similar Pedro en 1 Pedro 4:12. Dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Habiendo dicho que este tema de probar la fe es algo que no es exclusivo del pueblo de Israel, sino que es algo que es más bien perteneciente a la fe de los creyentes, a los que tenemos fe, entonces se nos dice que no debemos extrañarnos ni sorprendernos de que el Señor decida probar nuestra fe para pulirla, para dejarla más pura, y quitar de la iglesia a los que tengan una fe impura para dejar a los que tengan una fe pura. Pero vamos a dejar que los padres de la iglesia nos expliquen la Biblia y los pasajes de la Biblia tal como se le enseñaron los mismos apóstoles. El primero que vamos a considerar es a el Pastor de Hermas, un escrito que no es considerado como inspirado, pero sí es considerado como verídico. El Pastor de Hermas fue escrito en su primera parte en los años 90 durante el pontificado de San Clemente, el Papa Romano, y una segunda parte ya por los años 150, tal como nos lo declaran algunos documentos del siglo II. Entonces, tenemos que el Pastor de Hermas tiene una primera parte escrita en el primer siglo y una segunda parte escrita durante el segundo siglo, y él dice en una de las visiones que recibe de parte de un ángel de Dios, dice así, en la visión 2, bienaventurados cuantos soportéis la tribulación que viene, y cuantos no renieguen de su vida, pues el Señor juró por su Hijo que los que nieguen a su Señor serán rechazados de su vida. Ahora, hasta aquí los evangélicos no encontrarán ningún tipo de conflicto con esto, siempre y cuando les digamos a los evangélicos que esa tribulación viene sobre los judíos, porque recordemos que los evangélicos creen que la gran persecución del anticristo viene sobre los judíos y no sobre la iglesia. Algunos otros evangélicos intentarán acomodar todo esto para decir, bueno, pues esa gran tribulación se refiere a las 10 tribulaciones que padecerían los cristianos durante los primeros 3 siglos. Pero vamos a ver que es el mismo Pastor de Hermas el que se encarga de recibir una segunda revelación en donde se aclara que esta gran tribulación en la que es necesario confesar a Cristo para no ser rechazados por Cristo, no se refiere a las 10 grandes tribulaciones de los primeros 300 años, sino a la tribulación del anticristo. Lo vamos a ver enseguida. Lo que vamos a notar es lo siguiente. Primero, esta gran tribulación que viene no se refiere a la tribulación que vino sobre los judíos. ¿Por qué? Porque el Pastor de Hermas se escribe o comienza a escribirse al menos 20 años después de la caída de Jerusalén, es decir, ya había sido destruida Jerusalén. Entonces la gran tribulación de la que habló Jesucristo en relación a los judíos en Mateo capítulo 24 no puede atribuirse y decirse que se cumplió exclusivamente allí, sino que esa gran tribulación fue tipo y figura de la gran tribulación que habría de venir. Segundo, ya era necesario en aquella época del siglo I confesar a Cristo y no renegar de él en las tribulaciones, porque de lo contrario no serían salvos. Con lo cual, y no solamente por este pasaje, sino por muchos otros pasajes de el Pastor de Hermas, podemos descubrir que no existía el concepto de sola fide. Era necesario dar la vida y confesar a Cristo y hacer buenas obras para ser hallado fiel y digno del cielo. Tercero, el Pastor de Hermas es un profeta en la iglesia. Como dice Efesios 2:20, que Dios estableció apóstoles y profetas, edificados sobre el fundamento de la iglesia, que son los apóstoles
y profetas. Y que el mismo Cristo constituyó apóstoles, profetas. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando los profetas profetizan que la gran tribulación vendrá sobre la iglesia, los evangélicos no les creen. Dios levantó a los profetas en los siglos primeros para advertir y guiar a la iglesia, pero los hermanos separados no les creen, porque los apóstoles y los profetas de los primeros siglos profetizaban que la gran tribulación del anticristo vendría sobre la iglesia, y los hermanos separados no le creen al pastor de Hermas, no le creen a San Ignacio de Antioquía, que también es considerado profeta, y lo dice así algunos de los escritos de los primeros siglos. San Clemente Romano también era profeta y vidente, el pastor de Hermas, San Cuadrato, y todos hermanos que confesaban la fe católica y la Eucaristía. Y sin embargo, los hermanos separados no le creen a los profetas enviados por Dios. Avancemos ahora con la visión 4 del pastor de Hermas, donde se nos dice que la visión que recibió de una señora, esto es la iglesia representada por una señora, le habla y le profetiza de que le iba a salir al encuentro una gran bestia que devoraba, destruía todo a su paso. Y acá en la visión nos dice el pastor de Hermas, la visión 4, dice: me replicó, ¿no te salió nada al encuentro? Respondo: señora, una fiera tan grande que puede destrozar pueblos, pero con la fuerza del Señor y su misericordia escapé de ella. Dice la señora: has escapado bien, porque echaste tu angustia en el Señor y abriste tu corazón al Señor, creyendo que no podías salvarte por otro, a no ser por su nombre grande y glorioso. Por eso el Señor envió su ángel, el que está sobre las fieras y cuyo nombre es Tegri, y cerró su boca para que no te hiciera daño. De esta gran tribulación has escapado por tu fe y porque no has dudado al ver una fiera tan grande. Así pues, ve y explica a los elegidos del Señor sus grandezas y diles que esta fiera es tipo de la gran aflicción que ha de venir. Así pues, si os preparáis de antemano y os convertís al Señor de todo corazón, podréis escapar de ella, con tal de que vuestro corazón sea puro e irreprochable y sirváis sin falta al Señor los restantes días de vuestra vida. Así pues, tú no dejes de hablar a los oídos de los santos. Ya tenéis la prefiguración de la gran aflicción que se acerca. Notemos el mandato de parte de Dios por medio de esta visión de que el profeta Hermas debía ir y comunicarle a la iglesia varias cosas. Primero, de esta gran bestia que era capaz de destrozar pueblos o naciones. Yo les voy a poner aquí en la pantalla qué significa esto de el que destroza los pueblos. Como ya les dije algo en el video anterior, en la prefiguración de Satanás, que dice: tú que destruyes a las naciones. ¿Quién instituyó a las naciones? Dios, allí en la confusión de la Torre de Babel, para que, como explicamos en el video anterior, el que controlara una nación no lograra erigirse como un anticristo global, sino como un simple anticristo local que prefigurara lo que sería el gran anticristo final. Pero este anticristo final es tan grande y poderoso que logra destruir las barreras de los pueblos, logrando formar una gran unión de naciones que le servirán en todo el planeta. Por eso dice que fue entregado el poder sobre toda lengua, pueblo y nación. Vuelvo a ponerles aquí qué significa esto, para que estemos atentos y preparados. Porque mientras yo estaba entre los hermanos separados y los evangélicos, cuando yo les predicaba de estas cosas a ellos, ellos me decían: Leo, sos un conspiranoico, eso de la unión de las naciones en el mundo no existe, eso es un invento, vos estás pensando mal, no te das cuenta de que Cristo nos va a venir a raptar, no tenemos que pensar en esas cosas. Bueno, la doctrina del rapto secreto les ciega y no les deja ver lo que dicen los profetas de los primeros siglos y la misma Escritura. Recordemos que es la Escritura la que dice, acusando a Satanás, dice: tú que destruyes a las naciones. Y tú le dices al anticristo, que a quien se le ha dado poder sobre toda lengua, pueblo y
nación. Ahora dice también Hermas que esta gran tribulación que ha sido prefigurada, dice, Hermas se salvó porque creyó en el poder del Señor Jesucristo. Y aquí tenemos que tener cuidado los católicos, porque quien nos salva de todas las cosas, de la condenación eterna, de los peligros presentes, de los poderes del enemigo invisibles y las huestes celestiales, es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Los santos, inclusive la Virgen María, lo que hacen es interceder por nosotros para lograr que el poder de Dios, el poder de Jesucristo, obre, proteja, cuide y guía. Así que para los católicos menos informados, menos instruidos, por favor, no nos dejemos confundir, porque no es la mano de los santos la que nos salva, no es la mano de María la que nos salva, es la mano y el poder de Jesucristo, que muchas veces, con mucha frecuencia, por la intercesión de la bienaventuradísima Virgen y Santa Perpetua María, y por la intercesión de los santos, nos es concedida la gracia y la misericordia. Pero no será, nunca fue y nunca dejará de ser la mano del poderoso Señor Jesucristo la que nos salva. Dice, por eso el Señor envió su ángel. O sea, y nosotros no le atribuimos el poder al ángel, le atribuimos el poder a Jesucristo quien lo envía. Y dice que, al igual que ocurrió en Daniel 6:22, donde Daniel, negándose a rendirle culto al rey Nabucodonosor, quien también es figura de Jesucristo, figura del anticristo, negándose a rendirle culto y dejar de orar a Dios, al Dios verdadero, y se fue echado a la fosa de los leones, y dice que un ángel le cerró la boca a los leones para que no le hiciesen daño. Y aquí el pastor de Hermas recibe la visión explicándosele que aquello que le ocurrió a Daniel es figura de lo que le ocurrirá a los creyentes fieles, de que la bestia los podrá matar, los podrá castigar, los podrá azotar, los podrá perseguir, pero no podrá quitarles la vida porque el Señor les guardará. Y dice más, dice, de esta gran tribulación has escapado por tu fe y porque no has dudado al ver una fiera tan grande. Y confiesa aquí la señora, figura de la iglesia, que esta fiera es tipo, es decir, una figura de la aflicción que ha de venir. Y se le exhorta a que estas palabras se las predique a la iglesia y no al pueblo judío. Dice, prepárense de antemano y conviértanse al Señor de todo corazón para que puedan escapar a ella, con tal de que su corazón sea puro e irreprochable. Dice también San Cirilo de Jerusalén en el catecismo oficial de la iglesia que él compuso allí en el siglo III, antes de Constantino. Notemos eso. Hagámonos fuertes los tímidos y los valientes, estemos preparados. Habrá entonces una gran tribulación, como no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y gracias a Dios que ha reducido la enormidad de la tribulación a unos pocos días. Como dice, en atención a los elegidos estos días se acortarán. Y el anticristo no reinará más de 3 años y medio. No me lo saco de los apócrifos, sino de Daniel, que dice, serán entregados en su mano durante un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Un tiempo significa 1 año, en el que mientras tanto crece su presencia. 2 tiempos son los 2 años restantes de impiedad que, si se suman, juntos llegan a 3. Y la mitad del tiempo es el semestre. Y de nuevo, en otro momento Daniel dice lo mismo. Juró por el que vive eternamente, un tiempo y tiempos y medio tiempo. Algunos quizá tomaron en este sentido también lo que sigue. Pasarán 1290 días y lo de dichoso el que espere y llegue a los 1335 días. ¿Qué está diciendo Cirilo de Jerusalén? Primero está exhortándose él mismo y a la iglesia a estar preparados. ¿Estar preparados para qué? ¿Preparados para lo que enseñan los hermanos separados acerca del rapto secreto? ¿O preparados para la tribulación, como enseña el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 5 y 2 Tesalonicenses capítulo 2? En el 1 Tesalonicenses capítulo 5 y 2 Tesalonicenses capítulo 2 enseña acerca de la persecución, de la manifestación del anticristo.
Y en 1 Tesalonicenses 4 es donde nos habla de la venida de Jesucristo, la única y final, la segunda venida en público para llevarnos a Él, al sonar de la última trompeta. Cosa que no veremos hoy, sino que me lo reservo para un video futuro sobre la venida de Jesucristo. Entonces, está establecido que la iglesia primitiva entendía que el reinado del anticristo no iba a ser de 7 años. ¿Se entiende esto? Argumento para refutar a los hermanos separados que creen que el reinado del anticristo será de 7 años. La iglesia primitiva entendía que el reinado del anticristo será de 3 años y medio. Entonces, en atención a los elegidos, estos días se acortarán. Está bien, es cierto que Jesucristo dijo en relación primero a los judíos en Jerusalén, pero recordemos que eso fue tipo y figura de lo que habría de acontecer. Y como ya dijimos en el video anterior, que el general romano Tito es una figura del anticristo, y lo que le ocurrió a la Jerusalén terrenal por mano del emperador de aquel entonces capitán Tito, y luego que fue llegar a ser el emperador Tito, la Jerusalén terrenal es figura y tipo de la Jerusalén celestial, es decir, de la iglesia, no de los judíos, sino de la iglesia. Otra cosa que simplemente lo menciono, que acá cuando dice de los apócrifos no se refiere ni a los macabeos, no se refiere ni a Judith, no se refiere a sabiduría, sino que se refiere a otros apócrifos que la iglesia no reconocía, que no tenían en su canon alejandrino. Dice entonces será de 4 años y medio, y hay una relación entre eso y los 1290 días, que si uno saca la cuenta, no lo hay que sacar a la cuenta conforme a los años de 365 días, porque ese no era el calendario que tenían ellos. Ellos usaban un calendario de 360 días. Y muestra otra fecha de 1335 días, como si fuera, digamos, un periodo extra hasta el regreso de Jesucristo o hasta la desaparición del anticristo por mano del mismo Cristo. Dice también San Cirilo de Jerusalén en la catequesis: protégete pues, hombre, a ti mismo. Sabes ya los signos del anticristo. No los recuerdes solo a ti, sino comunícalos, también sin envidia a otros. Si tienes un hijo según la carne, instrúyelo ya y adviértele. Y si engendraste a alguien por la catequesis, haz que sea cauto y no tome a un falso Mesías por el verdadero, porque el misterio de la impiedad ya está actuando. Dice: me aterrorizan las guerras entre las naciones, me aterrorizan las escisiones de las iglesias, me aterroriza el odio mutuo entre hermanos. Y estas cosas se mencionan, pero que no se hagan realidad en nuestros tiempos, aunque entre tanto seamos cautos. Y con todo eso es suficiente acerca del anticristo. Ahora bien, para el oído atento, hay dos cosas de mucha importancia en lo que dice acá San Cirilo de Jerusalén en el catecismo oficial de la Iglesia Católica en el siglo III. Dice: ya sabes los signos del anticristo, no los recuerdes solo para ti, sino también sin envidia a otros, a tus hijos, a tus discípulos espirituales, a los que has catequizado, es decir, lenguaje católico. No nos olvidemos que San Cirilo de Jerusalén era un católico antes de Constantino. No sea que, incauto y desprevenido, el católico confunda al anticristo con el verdadero Cristo. ¿Por qué tiene que decir San Cirilo esto? Porque justamente para los que están esperando un rapto secreto, el anticristo los tomará por sorpresa y serán confundidos. No solo los judíos le habrán de recibir, sino como hemos de ver acá mismo, ¿sí? Está profetizado que muchos de las sectas y falsas religiones y falsos profetas, por creerle a la mentira, serán engañados por la mentira del anticristo. Dice: este misterio de la impiedad ya está actuando.
Ahora habla de algo que va a ocurrir a futuro, que está profetizado en Mateo capítulo 24. Dice, de las guerras y rumores de guerra entre todas las naciones. Probablemente una última gran guerra mundial. Dice, pero dice, me aterroriza también las escisiones de las iglesias. Y me aterroriza el odio mutuo entre hermanos. ¿A qué se está refiriendo? A lo que Mateo capítulo 24 enseña acerca del levantamiento de falsos profetas en los tiempos futuros, que promoverán cismas y cismas y cismas y cismas, que provocará que se odien unos a otros. Ya mencionamos algo de esto en el video anterior, que seguramente para muchos habrá quedado no con mucha aclaración, porque especialmente para los hermanos separados, que no les entra en la cabeza que ellos, al estar en un cisma y al creer en las mentiras, provocará que sean creedores de las mentiras del anticristo. Aquí San Cirilo, en el Catecismo Oficial de la Iglesia Primitiva, enseña que él estaba aterrado por la idea de todas las guerras que habría entre las naciones del tiempo del anticristo. Pero también, dice, estaría aterrado por todos los cismas, por todas las herejías, por todos los falsos profetas que se habrían de levantar, y confundirían la fe de los creyentes y harían que los hermanos se separen de la iglesia y se peleen unos con otros y se aborrezcan unos a otros. Esto es lo que enseña San Cirilo acerca de las guerras futuras y de los cismas protestantes que habrían de acontecer en los tiempos previos a la manifestación del anticristo. Pero los cismas y las herejías protestantes no son más que el preludio. Dice, no es el cumplimiento, sino que todo esto tiene que cumplirse, es el principio. Es solo el principio. Dice San Juan Crisóstomo, citado por Julián de Toledo, veamos de qué modo vendrá Cristo con su cruz, pues es necesario explicar este punto. Dice, si dijeran, he aquí que Cristo está en las habitaciones, he aquí que Cristo está en el desierto, no lo creáis. Con estas palabras se refiere a su segunda venida gloriosa a causa de los pseudocristos y de los falsos profetas y del anticristo, para que ninguno, por error, siga a un Cristo falso. Me detengo un poquito en la cita. Está distinguiendo claramente entre los que se proclaman falsos cristos, como ya dijimos en el video acerca de los anticristos, que les dejo la tarjeta aquí. Recordemos que hemos visto un video acerca de los anticristos, un video acerca de el anticristo, y este es el segundo video que hacemos acerca de el anticristo. Y acá San Juan Crisóstomo, en conformidad con todo lo que hemos venido enseñando, está distinguiendo entre los falsos cristos, los falsos profetas y el anticristo. Y está diciendo que todo esto que profetizó el Señor en Mateo capítulo 24, de lo cual hizo un resumen la Didache, en el Didache capítulo 16:5, dice, es para que los creyentes de la iglesia no estemos desprevenidos, que sepamos que las cosas que tienen que ver con el anticristo no son teorías de la conspiración. Todo esto que está pasando con la diversidad en la sexualidad, no quiero utilizar los términos formales, ustedes entienden por qué. Esta de la multiplicidad de elección de la sexualidad de cada persona, todo esto que tiene que ver con las siglas L y luego seguidos de la sigla G y la sigla B y la sigla T, entiendan ustedes. Todo esto que tiene que ver, yo había escuchado un video hace como 7 años atrás de un ex político de España que estaba denunciando, ya lo censuraron, lo borraron ese video, y en su momento no le creí mucho, lamentablemente. O mejor dicho, le creí, pero no pensé que lo fuera a ver con mis propios ojos. Él decía que iba a ocurrir todo esto que está ocurriendo hoy. Y veo en los canales de hoy en día de YouTube que hay muchísimos hermanos católicos, muy pocos evangélicos, pero muchísimos hermanos católicos que están denunciando acerca de esto que yo les voy a poner acá, de el nuevo seguido de un espacio orden seguido de un espacio mundial. Que esto no son doctrinas de la conspiración, sino que es la plataforma que destruirá el esquema de las naciones establecido por Dios
plataforma que es necesaria para que el anticristo pueda tener gobierno sobre el mundo. Y este tema de la diversidad en los géneros de las personas estaba profetizado. Los políticos ya venían denunciando que esto iba a ser así, que iba a ser ilegal declararse como una persona varón o como una persona mujer, que iban a meter presos. Eso todavía no ha llegado. Hoy por hoy están pidiendo que aceptes por imposición toda la otra multiplicidad, además de lo que Dios hizo, que varón y hembra los creó. Pero llegará el día en donde no solamente se nos forzará a aceptar, sino que se meterá preso a los que se consideren estar simplemente encajados bajo el esquema de Dios, que varón y mujer los creó. Ahora, todas estas cosas están profetizadas y habrá pseudocristos, falsos profetas y anticristo que aceptarán todas estas cosas, que no son teorías de la conspiración, y que se nos pide, se nos ruega, se nos encarece que lo creamos para que no estemos desprevenidos cuando estas cosas empiecen a suceder, como sucedió con muchos en la persecución de Tito sobre la Jerusalén terrenal, que muchos, estando atentos a las palabras de la profecía de Jesucristo, en cuanto vieron que se acercaban los ejércitos a rodear a Jerusalén, huyeron, porque sabían que Jerusalén sería destruida. Y los que consideraron esas profecías como conspiranoicas y no le creyeron a las profecías del Señor Jesús, se quedaron adentro. Y como relata Josefo, sufrieron cosas que hasta es difícil de decir en un video, porque es tremendo. Bien dijo el Señor Jesucristo, que las cosas que le acontecieron, nunca jamás un pueblo alguno las sufrió y no las volverá a sufrir otro. Aunque se hace la excepción de que en el anticristo será todavía aún peor. Seguimos con la cita de San Juan Crisóstomo. Dice: el anticristo vendrá antes de la venida de Cristo Salvador, única venida, no menciona un rapto secreto. Por lo que hay que estar solícitamente precavidos para que nadie, buscando al pastor, encuentre al lobo. Por esta razón te anuncio estas cosas, a fin de que reconozcas la venida del verdadero pastor. Este fue el signo que dio. Esta fue su voluntad, que su primera venida fuera en oculto, para buscar lo que estaba perdido. Y la segunda venida no será en oculto, sino que simplemente dijo: como un fulgor saliendo del oriente aparece en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Repentinamente se aparecerá a todos, y no habrá necesidad de que alguien pregunte si Cristo está aquí o allí. Como cuando brilla un relámpago, no necesitaremos preguntarnos si hubo un resplandor. Así, cuando la revelación de su presencia haya brillado, no necesitaremos preguntar si ha venido Cristo. Notemos el fuerte énfasis en que la venida de Jesucristo será tan visible y clara que la iglesia no necesitará otro signo más que el resplandor, el relámpago de la venida del Señor Jesucristo desde el cielo, visible. Todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Sé que hay pentecostales que no creen en el rapto secreto, como también hay otros evangélicos que no creen en el rapto secreto, pero la mayoría de ellos, especialmente bautistas, hermanos libres y un grupo muy importante entre los pentecostales, sí creen en la doctrina del rapto secreto. Y por esto decimos que la doctrina del rapto secreto no tiene su origen en Dios, porque lejos de preparar a las personas para estar precavidos y atentos, como tanto énfasis hace la Escritura y los padres de la Iglesia, y prepararnos para que no caigamos en las manos del lobo, ¿sí? La doctrina del rapto secreto lo que hace es dejar a las personas totalmente desprevenidas, sin buscar los signos, sin estar atentos a los signos de los tiempos, sino simplemente estar esperando lo que los va a librar de la tribulación. Y nada los va a librar de la tribulación. La iglesia ha de pasar por la tribulación. Y si ellos no se preparan, caerán seducidos
por el engaño y la grande mentira, como está profetizado por boca del apóstol Pablo. Cipriano, escribiéndole al Papa Cornelio, nuevamente antes de Constantino. Cipriano escribiéndole al Papa Cornelio, dice: ¿reconoce ya quién es el obispo de Dios? ¿Cuál es la iglesia y la casa de Cristo? ¿Quiénes son los siervos de Dios perseguidos por el diablo? ¿Quiénes son los cristianos atacados por el anticristo? ¿Leíste bien? ¿Escuchaste? Los cristianos atacados por el anticristo. Esto no es doctrina del rapto secreto. Los cristianos seremos atacados por el anticristo. Sigo con la cita. Él no busca a los que ya tiene bajo su dominio, ni desea abatir a los que ya son suyos. El enemigo y rival de la iglesia menosprecia y deja de lado como vencido y cautivos a los que alejó y sacó fuera de ella, y va a atacar a aquellos en los que ve que Cristo habita. ¿Qué significa esto? ¿Que va a atacar solamente a los judíos? No, mayormente no, porque ya vamos a ver que los judíos serán justamente quienes le reciban. Pero a quienes dice Cipriano, escribiéndole al Papa Cornelio, que el anticristo va a atacar a los hermanos, perdón, a la iglesia, a los que están dentro de la iglesia, porque a los que están fuera de la iglesia, a los que ya se salieron, no los va a atacar. Ellos van a quedar excluidos del ataque de Jesucristo. ¿Y quiénes son los que se han salido de la iglesia? Bueno, en primer lugar, como dice el apóstol San Juan en su primera carta, en el capítulo 2, verso 18, son los anticristos que se han salido de la iglesia, los falsos profetas de las sectas de los evangélicos, los reformados y todas las sectas que se han apartado de la iglesia católica. Dice aquí Cipriano, escribiéndole al Papa, dice: el enemigo menosprecia y deja de lado como ya vencido a los que están en las sectas, a los que ya sacó fuera de la iglesia. ¿Quiénes están fuera de la iglesia? Los judíos están fuera de la iglesia. Los hermanos separados están fuera de la iglesia. De eso es el nombre, hermanos separados de la iglesia. Los incrédulos están fuera de la iglesia. ¿Pero a quiénes va a atacar? A los católicos, aquellos en quienes Cristo habita. Y una vez más enfatizamos que el anticristo procurará sacar de la iglesia a los fieles para promover la herejía, la sedición y los cismas, a los cuales el anticristo, según la interpretación de Cipriano y de los padres de la iglesia primitiva, no los va a atacar, los va a dejar, le van a recibir junto con los judíos. Muchos de ellos, digo que no todos, porque muchos cristianos también evangélicos y hermanos separados, seguramente luteranos y presbiterianos, sobre el final de los tiempos sabrán de dar cuenta de cuál es la iglesia verdadera. Razón por la cual también muchos judíos se convertirán a la iglesia católica. Se darán cuenta que los reformados se darán cuenta que el papado no era el anticristo. Y se darán cuenta de que la iglesia católica tenía la predicación de la verdad. Y los hermanos separados evangélicos se darán cuenta de que la doctrina del rapto secreto es falsa. Y se darán cuenta entonces que la iglesia católica era la predicadora de la verdad. Y por eso decimos que la manifestación del anticristo hará que los incautos y herejes caigan en sus manos, salvo aquellos que, descubriendo la verdad, vuelvan sus pasos a la iglesia donde habita Cristo. Pasamos al siguiente tema, que es que Israel recibirá al anticristo como su Mesías. Pero antes de entrar en este tema, quisiera pedirles que vayan a la descripción del video o al comentario destacado y puedan allí encontrar las redes sociales, tanto de Facebook como de Telegram, para que se puedan suscribir y darle me gusta y estar notificados de todas las cosas que aquí publicamos como noticias importantes y los videos. Y también encuentran allí el link a la página de PayPal y la página de Patreon para aquellos quienes deseen apoyar económicamente este apostolado, permitiéndome que pueda dedicarle todavía más horas de estudio y sacar videos con más frecuencia. Ahora sí, pasamos a lo que dice San Agustín en su carta a Ezequiel. Josefo, que escribió la historia judaica,
nos cuenta tales desventuras de aquel pueblo que apenas parecen creíbles. Y por eso es razonable decir que semejante tribulación no la hubo desde el principio del mundo, ni la habrá. Y aunque en los tiempos del anticristo la tribulación será quizá mayor, el pasaje del Evangelio se refiere al pueblo judío, para el que no habrá mayor tribulación. Pues si ese pueblo ha de ser el fundamental y principal que ha de recibir el anticristo, más bien que padecer la tribulación, el mismo pueblo la causará. San Agustín, en el Tratado sobre el Evangelio de Juan, escribe lo siguiente: quien habla de sí mismo busca su propia gloria. Esto es lo que será el anticristo, como dice el apóstol: se elevará sobre todo lo que se llama Dios y se adora como Dios. El Señor, en efecto, predice que el anticristo buscará su gloria, no la gloria del Padre, cuando dice a los judíos: yo he venido en nombre de mi Padre y no me habéis recibido. Vendrá otro en nombre suyo propio y lo recibiréis. Dio a entender esto, dice San Agustín, que ellos recibirían al anticristo, que buscará la gloria de su propio nombre. Notemos, está citando la profecía del Señor Jesucristo acerca de que Israel sería el primero, Israel en la carne sería el primero en recibir al anticristo. No una conversión masiva de todo Israel a Cristo, sino una conversión masiva de todo Israel al anticristo. Y un remanente de Israel se convertirá a la Iglesia Católica. Pero la mayoría de Israel se convertirá al anticristo. Así lo ha declarado el Señor Jesucristo. Recibirán al que venga en su propio nombre. ¿Y qué será esto sino la causa de que, así como ocurrió en tantas ocasiones en la iglesia primitiva, de que fue Israel el que promovió la persecución de los cristianos, así también en la persecución final del anticristo será el Israel según la carne, la que el Apocalipsis declara ser la gran ramera. Será esa mujer gran ramera que cabalga sobre el imperio del anticristo, la que instigará la persecución de los santos. Así lo anuncia Hermas, así lo anuncia el Señor Jesucristo, así lo anuncia Pablo, así lo anuncia San Agustín, así lo anuncian todos los padres de la iglesia, que el Israel según la carne, una vez más, como lo fue en el siglo I, segundo y tercero, instigando las persecuciones que luego provocaban los césares romanos. Será el Israel según la carne, en los tiempos del anticristo final, el que reciba al anticristo y promueva esta vez una persecución no local, sino en todo el mundo. Vamos a hablar ahora acerca de la marca de la bestia. Apocalipsis 13:16 dice que el anticristo hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, reciban una marca en la mano derecha o en la frente. Y dice Apocalipsis 13:17, para que nadie pueda comprar o vender sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Debemos decir aquí que estará el anticristo estableciendo un permiso que será el tener esa marca, sin el cual no se podrá ni comprar ni vender nada, aún hasta lo más básico, la comida y el agua, un bien que a futuro se lo va a hacer cotizar probablemente en la bolsa, como se ha hecho con todos los recursos naturales, y no se lo ha hecho todo progresivamente, pero no se lo ha hecho todo de un solo día, sino que progresivamente los diversos recursos naturales han ido cotizando, siendo producto de los mercados especulativos. También, así como la comida ya cotiza en la bolsa, cuando ésta comienza a escasear,
producto de las guerras y de las pestes y de las enfermedades de los tiempos postreros, también se requerirá permisos. El agua, dice el Apocalipsis, que también habrá de escasear, porque estará envenenada, porque estará escaseando el agua dulce, por lo que fuera. Será necesario este permiso, la marca de la bestia, porque el anticristo considerará suyo propio todo recurso natural, de manera que solo los apóstatas, seguidores del anticristo, adoradores de él, que se coloquen la marca de la bestia, podrán tener acceso a esto. Y los cristianos católicos, perseguidos por el mundo, entonces carecerán de estas cosas y tendrán que huir a los montes, huir al desierto, huir a los lugares recónditos, donde el sistema del anticristo no les pueda seguir. Hoy por hoy hay permisos que se requieren para todo. Se requiere licencia o carnet para todo. Licencia de conducir, licencia en la pandemia para poder circular, licencias y permisos para tener cuentas bancarias, licencias para exportar, licencias para vender, licencias o títulos para la vivienda. Tienes que tener un título del auto, licencias para ciertas cosas, para portar armas, licencias y títulos y acreditaciones para estar habilitados para recibir la escolaridad, por el tema del calendario de vacunación y todo lo que implica en relación al bichito, ¿sí? Habilitaciones comerciales. Cada vez más se requiere licencia para esto, licencia para esto, licencia para esto, licencia para esto. Vamos a llegar a que se requerirá licencia para comer, beber y respirar. El Estado presente, y ustedes acá los argentinos y todos los otros países habrán escuchado esto de el Estado presente o Estado omnipresente, que deberíamos decir. Lo que buscan es un control un control total, donde para cualquier cosa se le requiera permiso. Y estos estados, partiendo especialmente de los estados que son comunistas, que quieren derrotar toda forma de independencia comercial, lo que buscan es la pobreza por igual. No buscan la riqueza por igual, sino la pobreza por igual. Buscan esclavizar con deudas a las empresas para que las empresas dependan de los permisos, habilitaciones y las concesiones por mano izquierda, es decir, de forma trucha, para funcionar, ¿sí? Que estén tan endeudados que dependan del Estado y que a su vez eso limite el crecimiento económico de las naciones de manera tal que eso empobrezca a toda la población que sea posible y que toda la población dependa de los planes sociales. Los países que ya hemos visto lo que pasa en Argentina, en Venezuela, en Cuba y los países comunistas, vemos que ese es el modus operandi del comunismo. Ahorcar a las empresas, someterlas, sojuzgarlas, empobrecer la economía para que todos sean pobres y dependan en gran medida de los planes sociales y de esa manera lograr que mendiguen por un pedazo de pan al Estado omnipresente. Esto no es más que el principio de lo que se manifestará de forma plena con el anticristo. La digitalización de las monedas, la desaparición del dinero en efectivo y todas estas cosas no son sino parte integral del sistema que va a utilizar el anticristo, que no son pecaminosas hoy, pero serán utilizadas por el anticristo a futuro como parte del sistema. Y cuando llegue el tiempo y el anticristo considere que ya tiene todo lo necesario, no serán las criptomonedas la marca de la bestia, no será el código de barras la marca de la bestia. La marca de la bestia tendrá poder y será marca cuando esté el anticristo, porque sin el anticristo no hay marca de la bestia. Por eso los que dicen que no hay que utilizar esto, que lo que no hay que utilizar cuenta bancaria, que lo que no, los que digan eso no se dan cuenta de que sin la bestia no hay marca de la bestia. Lo que debemos estar precavidos es de que cuando aparezca el anticristo, que quiera utilizar todas estas cosas que de por sí no son malas, pero las quiere utilizar para controlar totalitariamente el mundo, deberemos
como nos dijo el Señor Jesucristo allí en Mateo capítulo 24, dice: el que esté en la azotea no descienda a su casa. Dice, la persecución comenzará de inmediato. Y hoy con los medios digitales, en cualquier momento, tenés una camioneta negra, permítanme la expresión, esperándote en la puerta a que asomes la cabeza y te metan preso. La censura, dejo un espacio, entiendan que es censura, dejo un espacio digital que ha comenzado en todas las redes sociales. Ustedes entienden lo que ha pasado con las votaciones en el país espacio UU. Perdonen que tenga que hablar en código estas cosas. Ustedes saben con todo lo que pasó y las mentiras que hubieron en aquella ocasión. Hubo una censura espacio digital muy grande. Y esa censura lo que permitirá es que nadie se entere lo que harán de forma visible. De manera tal que el anticristo usa tácticas de guerra. Con la pandemia te prohíbe la comunicación presencial. No puedes juntarte, no puedes estar aquí, no puedes estar allá, es ilícito esto, es ilícito esto otro. Pero con las redes sociales y la censura te prohíbe comunicarte también de esa manera. Así que están utilizando tácticas de guerra contra la iglesia, que muchas veces está desprevenida. Está desprevenida. Bien, hemos dicho que no es sencillo identificar en qué consiste explícitamente esa marca. Lo que hemos dicho es que no será marca y no será pecaminosa hasta que esa marca sea requisito para adorar al anticristo. ¿Se entiende eso? No será pecaminosa hasta que esa marca sea, o sistema informático o tecnología o lo que fuera, sea requisito para adorar al anticristo. Podemos añadir también lo que decían algunos padres de la iglesia de qué entendían de la marca de la bestia, porque no todos la entendían como una marca física o literal, sino que algunos la entendían de forma espiritual, diciendo que la mano derecha representa las obras y la frente representa los pensamientos. Es decir, que el que actúe como el anticristo ha sido marcado por él. Para esto los padres de la iglesia, para ellos los padres, la marca no era física sino moral. Bueno, personalmente no estoy alineado con eso, aunque sí creo que tienen razón en que serían los moralistas y conservadores aquellos que quedarían excluidos del sistema y serían indeseados por el sistema del anticristo, tratándolos de intolerantes, fachos, discriminadores. Serán acusados de atentar contra la paz social y será ilegal su presencia en la sociedad, igual que ocurrió en las persecuciones previas a Constantino. Que fíjense entonces que Constantino no fue el que inauguró a la gran ramera, sino que por el contrario es el que hizo cesar las persecuciones que eran figura del anticristo. Por eso la iglesia, aunque no lo considera a Constantino su fundador, iglesia considera que Constantino fue un gran benefactor, porque en algún sentido muy limitado fue figura de la liberación de Jesucristo futura en manos de la gran persecución final del anticristo. Pero decimos que yo en lo personal creo que la marca de la bestia será una marca física, pero también estoy convencido de que quienes no quieran aceptar esa marca física serán los moralistas y conservadores. Bueno, queridos hermanos, llevamos ya más de 50 minutos de video y no quisiera hacerlo tan largo, y todavía tengo otro tema bastante importante que compartir con ustedes y que quisiera poder tomarlo en más detalle, que es la gran apostasía. ¿En qué consiste? ¿Qué pensaban los padres de la iglesia? ¿En qué consiste la famosa abominación desoladora? Así que lo vamos a dejar para un futuro video. Ya estoy viendo que esto se está haciendo como una especie de serie de videos al respecto del tema. Así que vamos a cortar aquí el video. Lo que voy a hacer es invitarles a que estén atentos para el próximo video de esta serie y que podamos entonces estar percibidos, atentos
a las señales de los tiempos que nos ha dejado el Señor Jesucristo por medio de su palabra, sus apóstoles y sus profetas. Así que sin más, me despido y estoy agradecido por los que están llegando hasta aquí el video. Les pido que dejen su like, comenten, se suscriban al canal, que nos apoyen en las redes sociales y si alguno tiene la posibilidad de hacerlo económicamente, estaremos muy agradecidos también. Que Dios les bendiga y que el Señor Jesucristo proteja, guarde sus vidas en su fe en la Santa Iglesia Católica.